Fui el simp de una chica durante años. Ahora que tengo dinero, ella quiere que seamos novios. Durante años fui ese tipo de persona que siempre estaba ahí, el que respondía sin dudar, el que cancelaba planes propios por escuchar problemas ajenos, el que creía que con suficiente paciencia y lealtad el amor eventualmente llegaría, aunque nadie me prometió que eso fuera cierto. Ella era el centro de todo, y yo giraba a su alrededor sin cuestionarlo, convencido de que mi constancia algún día sería recompensada, mientras ella me veía como alguien seguro, alguien útil, alguien que nunca se iría sin importar cuánto ignorara mis sentimientos. La escuché llorar por otros hombres, la acompañé después de citas que salieron mal, le di consejos para relaciones en las que yo jamás fui considerado una opción, tragándome el dolor con una sonrisa porque al menos me necesitaba para algo. Siempre me decía que yo era un buen hombre, que cualquier chica tendría suerte de tenerme, palabras que sonaban bonitas pero que nunca se traducían en acciones, y aún así yo las guardaba como si fueran promesas ocultas. Le ayudé económicamente cuando lo necesitó, la apoyé emocionalmente cuando nadie más estaba, y defendí su nombre incluso cuando otros me advertían que estaba siendo usado, porque prefería creer en mi versión idealizada de ella. El tiempo pasó y yo seguía en el mismo lugar, mientras ella avanzaba de relación en relación, probando emociones, buscando intensidad, regresando a mí solo cuando necesitaba estabilidad o consuelo. Hubo un punto en el que algo se rompió dentro de mí, no por una discusión, sino por el cansancio acumulado de siempre ser suficiente para ayudar, pero nunca suficiente para amar. Decidí enfocarme en mí, no por despecho, sino por supervivencia emocional, trabajé más, aprendí nuevas habilidades, tomé riesgos que antes evitaba por miedo a fallar, y poco a poco mi situación empezó a cambiar. Con el tiempo llegaron los resultados, estabilidad económica, confianza, una vida más ordenada, y sin buscarlo, una versión de mí que ya no necesitaba aprobación constante para sentirse valiosa. Fue entonces cuando ella empezó a notarme de verdad, a preguntar por mi trabajo, por mis planes, por mis logros, con un interés que jamás había mostrado cuando yo solo ofrecía tiempo y atención. Sus mensajes se volvieron más frecuentes, más cariñosos, más directos, y por primera vez insinuó que quizás siempre había sentido algo por mí, que tal vez no supo verlo antes. Me habló de lo bien que podríamos estar juntos ahora, de lo mucho que habíamos crecido, de cómo yo era justo lo que buscaba en una pareja, palabras que llegaron demasiado tarde para sonar sinceras. Escuchar eso no me hizo sentir feliz, me hizo sentir incómodo, porque no pude evitar preguntarme si ese interés existiría si mi vida no se viera tan atractiva desde afuera. Recordé todas las veces que estuve ahí sin nada que ofrecer más que lealtad, y como en ese entonces nunca fui una opción, solo un respaldo emocional conveniente. Cuando me pidió que intentáramos algo serio, no sentí emoción, sentí claridad, una claridad dolorosa pero necesaria, porque entendí que no quería ser elegido por lo que ahora tenía. Le expliqué que durante años estuve disponible sin condiciones y que no podía ignorar el hecho de que su interés apareció solo cuando mi vida mejoró visiblemente. Ella se molestó, dijo que había cambiado, que antes no estaba lista, que ahora sí, pero sus palabras no podían borrar el pasado ni la forma en que me hizo sentir invisible durante tanto tiempo. Decidí decir que no, no por rencor, sino por respeto propio, porque ya no quería ser el plan seguro después de que todo lo demás fallara. Al alejarme entendí que no había perdido una oportunidad, había recuperado algo mucho más importante, mi dignidad y la capacidad de elegirme a mí mismo. Hoy sigo adelante con una paz que nunca tuve cuando vivía esperando ser suficiente para alguien más, sabiendo que el amor real no llega cuando te vuelves conveniente, sino cuando te eligen incluso cuando no tienes nada que ofrecer. Y si algo aprendí de esta historia, es que ser el simp de alguien puede enseñarte mucho, pero dejar de serlo te enseña a no volver a mendigar amor donde nunca lo hubo. Después de haberle dicho que no, empecé a analizar con más calma todo lo que había vivido durante esos años, y fue ahí cuando entendí que no solo había sido el simp de una chica, también había sido prisionero de la idea de que si daba lo suficiente, alguien finalmente me elegiría. Esa realización no llegó de golpe, llegó en pequeñas escenas cotidianas, como cuando recordé cuántas veces estuve disponible incluso cuando estaba agotado, solo para no perder un lugar que en realidad nunca fue mío. Me di cuenta de que había construido mi valor alrededor de cuánto podía ofrecer, cuánto podía ayudar, cuánto podía aguantar, y nunca alrededor de cuánto merecía recibir. Durante años confundí sacrificio con amor,
pensando que aguantar silencios, indiferencia y migajas emocionales era parte del proceso para llegar a algo más grande, sin entender que ese algo nunca estuvo destinado a existir. Ella no era una villana, pero tampoco era la persona que yo quise ver. Simplemente aceptó todo lo que le di sin preguntarse de dónde venía ni cuánto me costaba. Yo tampoco me pregunté eso, porque estaba demasiado ocupado intentando ser indispensable, creyendo que así nadie podría reemplazarme, cuando en realidad me estaba borrando poco a poco. Cuando mi vida empezó a mejorar, no solo cambió mi cuenta bancaria, cambió mi forma de pararme frente al mundo. Dejé de hablar con miedo, dejé de justificarme, dejé de pedir permiso para existir. Esa seguridad fue lo que más llamó su atención, más que cualquier cifra o logro material, aunque ella nunca lo admitiera abiertamente. Empezó a decirme que yo siempre había sido diferente, que ahora me veía con otros ojos, que tal vez el tiempo había sido necesario para que ambos maduráramos. Pero yo ya no escuchaba esas palabras con ilusión, las escuchaba con memoria, y la memoria tiene una forma cruel de recordarte exactamente cómo te sentiste cuando esas palabras no existían. Había algo profundamente incómodo en saber que la versión de mí que más necesitó afecto fue la menos deseada. Pensar en eso me ayudó a entender que aceptar su propuesta habría sido traicionarme, habría sido confirmar que mi valor dependía de lo que ahora podía ofrecer y no de quién fui cuando no tenía nada. Durante mucho tiempo pensé que el rechazo me rompería, pero ocurrió lo contrario. Decir que no fue liberador, fue cerrar una puerta que mantuve abierta incluso cuando el frío entraba sin pedir permiso. Fue aceptar que no todo lo que deseamos es bueno para nosotros, aunque lo hayamos querido durante años. Ella se fue alejando poco a poco, y en ese silencio empecé a escucharme a mí mismo. Me di cuenta de cuántas decisiones tomé pensando en cómo me vería ante ella, cuántos sueños postergué por estar disponible, cuántas veces minimicé mis propias necesidades por miedo a parecer egoísta. También entendí que no me enamoré de ella como persona, sino de la posibilidad de que algún día me eligiera. Esa idea fue más poderosa que cualquier realidad, y dejarla ir fue doloroso, pero necesario para dejar de vivir esperando validación externa. Con el tiempo, la gente empezó a notar un cambio en mí. No porque hablara de dinero o logros, sino porque ya no pedía aprobación, ya no perseguía atención, ya no me conformaba con ser una opción cómoda. Ese cambio fue interno, y por primera vez se sintió auténtico. Empecé a conocer personas desde un lugar distinto, sin urgencia, sin necesidad de demostrar nada, sin miedo a perderlas. Y fue ahí cuando entendí lo diferente que se siente una conexión donde ambas partes eligen estar, no porque convenga, sino porque quieren. Comparar esas nuevas experiencias con lo que viví con ella fue revelador. Donde antes había ansiedad, ahora había calma. Donde antes había espera, ahora había reciprocidad. Donde antes había duda constante, ahora había claridad. A veces pensaba en qué habría pasado si ella me hubiera elegido antes, cuando yo estaba en mi peor momento, cuando no tenía estabilidad ni seguridad. Pero esa pregunta dejó de doler, porque entendí que quien no estuvo ahí en el inicio, no merece estar cuando todo empieza a florecer. Aprendí que no todas las historias están destinadas a convertirse en relaciones, algunas solo existen para enseñarte quién no quieres volver a ser. Y aunque duele aceptarlo, es una lección que cambia tu vida para siempre. Dejé de sentir vergüenza por haber sido el simp, porque entendí que en ese proceso aprendí a amar, aunque fuera de forma equivocada. Lo importante fue no quedarme ahí para siempre. Hoy miro atrás sin rencor, pero con honestidad. Sé que di más de lo que recibí, pero también sé que ahora tengo la capacidad de no repetir ese patrón. El dinero no me dio valor, solo reveló quién se acercaba por interés y quién se quedaba por conexión. Esa diferencia es algo que antes no sabía ver. Ahora sé que el amor no llega cuando te conviertes en una mejor opción, llega cuando eres tú mismo y alguien decide caminar a tu lado sin condiciones. Y si esta historia sirve para algo, es para recordar que nadie debería esperar años para ser elegido, porque cuando tienes que esperar demasiado, la respuesta ya estaba clara desde el principio.